Hola, buenos días. Mi nombre es Rocío Márquez García, soy residente de segundo año del Hospital Universitario Puerta del Mar y en esta sesión pues vamos a ver los signos de colapso lobar y pulmonar en la radiografía convencional. Primero de todo vamos a empezar por la terminología. Cuando hablamos de colapso nos estamos refiriendo a una pérdida de volumen marcada, ya sea de un pulmón, de un lóbulo o de un segmento pulmonar. El término atelectasia o simplemente pérdida de volumen, aunque muchas veces se usen distintamente al de colapso, realmente describe cambios de volumen menos severos, menos marcados. El colapso pulmonar puede ser causado por etiologías tan dispares como desde un tapón de moco hasta un carcinoma broncogénico, por lo que puede ser un indicador de patología subyacente potencialmente grave y por eso es importante que sepamos identificarlo correctamente. Vamos primeramente a ver los diferentes signos que nos van a ayudar a reconocer cuando estamos ante un colapso pulmonar y también vamos a ver otros que nos pueden orientar sobre la etiología de dicho colapso, cosa que nos va a ayudar a la hora de decidir cuál es el siguiente paso a seguir, ya sea pedirle un TAC, una fibrobroncoscopia o bien una radiografía de control o cualquiera que sea el siguiente. Los signos de colapso van a dividirse en signos directos y signos indirectos. Los directos van a ser dos. El mejor signo y el más fiable y también uno de los más fáciles de reconocer va a ser el desplazamiento de la cisura en dirección al lóbulo o al segmento colapsado. E incluso puede que sea el único signo indicador de colapso en ausencia de consolidación del área colapsada. Aquí vemos en la imagen el desplazamiento de la cisura menor, que normalmente está a esta altura, ¿vale? Que en este caso se encuentra traccionada hacia arriba por el colapso del lóbulo superior derecho. El otro signo directo es la agrupación de las estructuras broncovasculares, ya que a medida que el pulmón pierde volumen, los vasos y los bronquios en el área atelectásica se van agrupando, lo que refleja pues, la expansión incompleta. Este hallazgo es uno de los signos más precoces, pero también más sutiles y difíciles de ver en la radiografía simple. Los signos indirectos van a ser el desplazamiento de las estructuras hacia el colapso, ya sea el elevación o descenso iliar, que es el signo indirecto más importante, la elevación del hemidiafragma ipsilateral, la desviación ipsilateral, o sea, hacia el colapso de la tráquea, del corazón o de todo el mediastino, el estrechamiento ipsilateral también de los espacios intercostales y también el desplazamiento de marcas parenquimatosas, por ejemplo, granuloma o clic quirúrgico. También va a ser un signo indirecto el aumento de densidad del lóbulo o del segmento afectado y una hiperinsuflación compensadora del lóbulo o de los lóbulos adyacentes al colapsado, viéndose en estos una menor atenuación, es decir, más negros, y también menos vasos. Este signo suele ser un signo indirecto de colapso, pero ya crónico. En cuanto a las causas o mecanismos que producen el colapso, tenemos que saber que el pulmón tiene una tendencia natural al colapso. Y para que esto no ocurra, pues hay varios mecanismos fisiológicos que lo mantienen expandido. Cuando uno o más de estos mecanismos falla, el pulmón tiende naturalmente y fisiológicamente a perder volumen. Hay 5 mecanismos básicos que causan pérdida de volumen y atelectasia y que tenemos que saber. El más frecuente de todos es la atelectasia obstructiva o reabsortiva y se produce cuando existe una oclusión completa de la luz bronquial o bien una obstrucción de las vías aéreas pequeñas, con una reabsorción del aire distal a la obstrucción. Las principales causas de colapso obstructivo son, si son por obstrucción del bronquio, es decir, si la causa es intrínseca, en adultos fumadores lo primero que hay que sospechar es el carcinoma broncogénico central. Y otras causas menos frecuentes son las metástasis o los linfomas. Si la causa es extrínseca, es decir, si lo que está produciendo la obstrucción del bronquio es algo que lo está comprimiendo desde fuera, debemos pensar sobre todo en adenopatías de enfermedades granulomatosas como la tuberculosis o la sarcoidosis. Y otras causas que pueden producir obstrucción bronquial son en niños la inhalación accidental de cuerpos extraños o en adultos la posición incorrecta del tubo orotraqueal. En cuanto a la obstrucción de las vías aéreas pequeñas, la causa más frecuente son los tapones de moco, sobre todo cuando existen enfermedades que impiden o que dificultan la tos y por tanto la expulsión de este moco, como son por ejemplo el postoperatorio inmediato,
enfermedades como el asma o la fibrosis quística, o bien cuando se han administrado fármacos depresores de la respiración. En la atelectasias o colapso por relajación, lo que ocurre es que una parte del pulmón es incapaz de expandirse por el efecto compresivo que ejerce sobre él algún proceso de vecindad. Y existen dos, pasiva y compresiva. En la atelectasia pasiva, lo que impide que el pulmón se expanda está en la pleura, ya sea líquido o sea aire, es decir, lo van a producir los derrames pleurales y los neumotórax. Y en la atelectasia compresiva, el hecho causante del colapso se encuentra en sí en el parénquima pulmonar vecino al colapsado, y lo que hace es ejercer un efecto masa sobre este impidiendo que se expanda correctamente. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en presencia de bulla, de enfisema, de hiperinsuflación, de una neoplasia pulmonar periférica, etc. Las atelectasias adhesivas se producen por incapacidad del pulmón para expandirse correctamente porque existe un déficit de surfactante. Esto ocurre en enfermedades como el síndrome de distrés respiratorio, en la enfermedad de membrana hialina, en la neumonitis por radiación, en la contusión pulmonar, entre otras. El cuarto mecanismo de colapso es el cicatricial, que se debe a la pérdida de volumen pulmonar secundaria a la formación de un tejido cicatricial en el espacio intersticial, con fibrosis, con pérdida de la elasticidad y con incapacidad, por tanto, de expandirse correctamente este área. Y suele ser secundario a procesos inflamatorios crónicos como la tuberculosis postprimaria o la fibrosis por radiación. Por último, las atelectasias por hipoventilación se deben a depresión del sistema nervioso central tras anestesia o administración de sedantes o también por dolor, y suelen afectar más a las bases pulmonares. Primero de todo, antes de entrar de lleno a ver cómo se ve el colapso de cada lóbulo uno por uno, tenemos que tener claro un par de conceptos anatómicos para poder entender luego bien las imágenes radiológicas. Lo primero que tenemos que tener claro es saber situar correctamente las fisuras pulmonares normales y cómo las vemos en la radiografía. En una radiografía normal en proyección posterior anterior, la única fisura normal que vamos a ver es la menor, localizada en el pulmón derecho. Esta fisura es visible en el 67% de las radiografías normales, por lo que a veces puede que no la veamos y no es signo de patología. En la proyección lateral sí vamos a ser capaces de ver tanto la fisura menor como las dos fisuras mayores, la derecha y la izquierda, que están representadas en la imagen en color verde y azul, respectivamente. En cuanto a la localización de los ilios, hay que saber que en el 95% de los casos el ilio izquierdo está ligeramente, solo un poquito, más elevado que el derecho, como se puede ver en la imagen y en la correspondiente radiografía normal. En el 5% restante de los casos, los ilios pues, van a estar a la misma altura. Esto vamos a ver ahora después porque es importante. Los signos generales de colapso lobar van a ser los mismos para todos los colapsos, pero dependiendo del lóbulo afectado, estos signos van a producirse sobre estructuras diferentes y van a dar lugar, por tanto, a imágenes radiológicas específicas que vamos a tener que aprender a reconocer. Es importante que sepamos en qué proyecciones se van a ver mejor unos colapsos u otros y, a modo de esquema, he dejado aquí reflejado que el colapso del lóbulo superior e inferior derecho y del inferior izquierdo va a verse mejor en la radiografía en proyección postero anterior, mientras que los colapsos del lóbulo medio y de la língula y el lóbulo superior izquierdo vamos a distinguirlo en la proyección lateral muchísimo mejor, o en nuestro caso, que es la segunda proyección que hacemos en nuestro hospital, la oblicua anterior izquierda. Comenzando ahora sí ya por el lóbulo superior derecho, acabamos de ver que su colapso lo vamos a observar mejor en la proyección postero-anterior. El lóbulo superior derecho tiende a colapsarse medial y cranealmente, produciendo una densidad en el vértice derecho de forma triangular y de base cóncava. Y esto es importante y luego vamos a ver por qué. La fisura menor se desplaza entonces hacia arriba y hacia medial,
y la mayor hacia anterior y hacia medial, como vemos representado en los dibujos. Se va a producir también una desviación traqueal hacia la derecha y el ilio y el hemidiafragma derecho vamos a observarlo ascendido, que son signos indirectos de colapso de este lóbulo, como hemos visto al principio. En las imágenes pues vemos todos los signos que acabamos de ver. Un aumento de densidad en el vértice derecho de base cóncava que desvía ipsilateralmente la tráquea, o sea, hacia la derecha, con el ilio y el hemidiafragma derecho elevados. En esta otra, pues también se puede ver el aumento de densidad paratraqueal derecho, que mediante TAC pues se confirmó que se debía a una neoformación pulmonar con extensión también mediastínica, subcarinal y endobronquial. Y al obstruir el bronquio del lóbulo superior, pues produjo el colapso completo de este. A veces en el colapso del lóbulo superior puede observarse en el hemidiafragma derecho una elevación en pico que se denomina signo del pico yuxtafrénico. Aquí en esta otra pues es más sutil todavía. Y este hallazgo suele asociarse a lesiones cicatriciales postinflamatorias, como la tuberculosis y la sarcoidosis, pero también puede deberse al carcinoma pulmonar. Y luego el signo típico de colapso del lóbulo superior derecho que tenemos que saber identificar es el signo de la S de Golden o S invertida o S itálica, que se debe a la imagen que produce con forma de esta letra. Y se debe a un colapso completo del lóbulo superior derecho producido por un carcinoma bronquial obstructivo central de un tamaño suficientemente importante. Entonces, la fisura menor, que de normal colapsada produce una concavidad, por eso he repetido antes que era importante que la densidad en el vértice era de bordes cóncavos. En este caso, por el carcinoma bronquial central, va a verse empujada hacia abajo en su porción medial y va a adquirir forma convexa, dando la imagen de S de Golden o S invertida. Aquí, pues, otra imagen parecida, ¿vale? En el que vemos la S claramente. Y la causa, como hemos dicho, en el TAC se demostró que era un carcinoma endobronquial que empujaba la cisura menor en su parte medial. El lóbulo medio tiene mayor tendencia a colapsarse que otros lóbulos debido a que está limitado por dos fisuras, con una ventilación colateral de las zonas vecinas, por tanto, más deficiente, y también por las características en sí del bronquio de este lóbulo, que tiene un origen más estrecho, más largo y de menor calibre que los bronquios de otros lóbulos. Y además está rodeado de ganglios linfáticos que, si aumentan de tamaño, pues pueden comprimir el bronquio y colapsarlo. Sin embargo, el lóbulo medio solo supone un 10% del volumen pulmonar total, por lo que su colapso no suele tener un impacto clínico demasiado importante. Como hemos visto antes, el colapso del lóbulo medio es mucho más fácil de detectar en la proyección lateral, ya que en la proyección posterior anterior los hallazgos radiológicos van a ser más sutiles y mucho más difíciles de ver. En esta proyección lo que vamos a ver es un aumento de densidad mal definido en la base pulmonar derecha, con una obliteración del contorno cardíaco derecho y una pérdida de la silueta cardíaca derecha, como vemos en las dos imágenes, que sobre todo se produce si afecta al segmento medial del lóbulo medio, ya que el lóbulo medio se compone de dos segmentos, uno lateral que se dispone más superior y contacta con la cisura menor, y otro más medial que va a ser el que está en contacto con el margen cardíaco derecho y va a ser el responsable pues, del signo de la silueta cuando éste se colapsa. De hecho, este borramiento del borde cardíaco derecho puede ser el único signo visible en la proyección posterior anterior. La tráquea, el diafragma y el ilio no van a experimentar cambios. Y en la proyección lateral vamos a identificarlo mucho más fácilmente porque vamos a ver una opacidad triangular, delgada o oblicua, con el vértice dirigido hacia el ilio, ¿vale? Lo vemos en las dos imágenes,
aquí, triangular, dirigido hacia el ilio. Y esto se produce pues, debido al desplazamiento antero-superior de la cisura mayor y postero-inferior de la cisura menor. Tenemos que saber que las principales causas de colapso aislado del lóbulo medio son, en primer lugar, inflamatorias, seguido de la tumoral y bronquiectasia. Terminando con el pulmón derecho, el colapso del lóbulo inferior derecho es importante que sepamos detectarlo porque es indicativo de lesión endobronquial, que en el caso de los adultos va a ser de origen neoplásico en la mayoría de las veces, y si es en niños, la mayoría de veces va a ser por ocupación por cuerpo extraño. El lóbulo inferior derecho ocupa la parte posterior inferior del emitoraz derecho y cuando se colapsa lo que hace es retraerse en dirección posteromedial e inferior. Un signo directo precoz de este lóbulo es que la cisura mayor, que de normal, como hemos visto al principio, no la vamos a observar en la proyección postero-anterior, es desplazada inferiormente y entonces se va a hacer visible. En la proyección postero-anterior, el lóbulo inferior derecho, al colapsarse, va a formar una opacidad triangular en la base derecha que se va a proyectar por detrás de la aurícula derecha, pero sin borrar el borde cardíaco derecho. Sin embargo, sí que va a hacer signo de la silueta y va a borrar la porción medial del hemidiafragma derecho. En la proyección lateral, el lóbulo inferior derecho colapsado va a obliterar el tercio posterior del hemidiafragma derecho y puede identificarse como un tenue manto de densidad triangular en el seno costofrénico posterior, y esta es una de las razones por las que este colapso puede ser confundido con un derrame pleural. Por eso siempre insistimos en que es necesario disponer, mientras se pueda, de las dos proyecciones, de la lateral, de la posterior anterior, que siempre se realiza, y de la lateral. Aquí en las imágenes pues vemos un aumento de densidad retrocardíaco derecho, en esta pues se ve mejor, que no borra el borde cardíaco derecho porque lo podemos ver en las dos imágenes, porque no hace signo de la silueta con él, pero que sí que borra la parte medial del hemidiafragma derecho en las dos radiografías. Y se acompaña de una desviación traqueal hacia la derecha y un descenso del ilio. En esta otra imagen, además de lo que ya hemos visto, aunque el aumento de densidad retrocardíaco es más difícil de ver, si nos fijamos bien podemos ver que el resto del pulmón, tanto el lóbulo medio como el lóbulo superior derecho, están más radiolucentes, están más negros y también vemos menos marcas vasculares. Y esto se debe a la hiperinsuflación que sufren los otros lóbulos para compensar el colapso del lóbulo inferior derecho. En la imagen en proyección lateral, pues podemos ver el lóbulo inferior colapsado obliterando el tercio posterior del hemidiafragma derecho y ocupando el seno costofrénico posterior derecho, dando una imagen bastante similar a la de derrame pleural, pero que no tenemos que confundirlo. Pasamos ahora al pulmón izquierdo y empezando de nuevo por el lóbulo superior izquierdo. Del colapso de este tenemos que saber que tiene una apariencia muy distinta a la del colapso del lóbulo superior derecho, y esto debido a la ausencia de fisura menor en el pulmón izquierdo. Cuando el lóbulo superior izquierdo se colapsa completamente, que es lo más frecuente, se dirige anterior y superiormente. Sin embargo, en la proyección posterior anterior va a ser muy difícil de diagnosticar porque los hallazgos van a ser muy sutiles, incluso puede que sea imperceptible, ya que como hemos visto al principio, el lóbulo superior izquierdo junto con el lóbulo medio son los dos lóbulos que colapsados se visualizan mucho mejor en la proyección lateral. Entonces, en la proyección posterior anterior, aunque difícil, pero ¿qué vamos a ver? Pues un aumento de densidad tenue y mal definido en todo el hemitórax izquierdo, que va a ser más marcado arriba y menos en la base. Esto es conocido como veil sign o signo del velo.
Al igual que en el lóbulo superior derecho, puede estar presente una opacidad apical, pero no es un signo demasiado frecuente. Estos signos son bastante difíciles de ver y pueden pasar desapercibidos, o incluso cuando se vean pueden ser muchas veces confundidos con neumonía. Otro signo que puede verse en algunos pacientes es el signo de Lust-Sichel, que se produce por la introducción del segmento superior del lóbulo inferior, que está hiperinsuflado, entre el vértice del lóbulo superior, que está colapsado, y el mediastino, dando lugar a una semiluna hipertransparente que la vemos a través del arco aórtico y también nos permite ver este. Debido al gran volumen del lóbulo superior izquierdo, los cambios biliares y la desviación de la tráquea a la izquierda sí que se pueden ver más fácilmente que los signos que hemos comentado anteriormente y puede que nos sean de algo más de ayuda. También puede producirse la elevación del hemidiafragma izquierdo. La proyección lateral es la que va a ser imprescindible para el diagnóstico. Lo más frecuente que se ve es el desplazamiento anterior de la cisura mayor. A medida que el lóbulo superior pierde volumen, la fisura se va desplazando más anterior y más medialmente hasta observándose, cuando la pérdida de volumen es bastante grande, una banda densa retroexternal que es paralela a la pared torácica anterior y que tenemos que tener cuidado porque se puede confundir fácilmente con un engrosamiento pleural. En las imágenes pues vamos a ver el aumento de densidad en el emitor izquierdo, que es más bien sutil, aunque la desviación de la tráquea pues nos puede ir orientando. También se ve en esta imagen el signo de Lust-Sichel al introducirse el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo insuflado entre el lóbulo superior izquierdo colapsado y el arco aórtico, viendo pues esta semiluna transparente alrededor de este. En la lateral pues sí que se ve claramente el aumento de densidad anterior con la fisura mayor desplazada. En esta otra, pues el aumento de densidad en el emitor izquierdo es más evidente y también podemos ver el signo de Lust-Sichel. En la lateral de nuevo, pues se aprecia bastante mejor el colapso del lóbulo superior izquierdo, viendo perfectamente la fisura mayor desplazada anteriormente. En esta última vamos a ver el aumento de densidad apical, que es parecido al colapso del lóbulo superior derecho, que hemos dicho que también se puede ver, como estamos viendo, pero es menos frecuente. Y en la lateral, pues vamos a ver cómo todo el lóbulo superior derecho, o sea izquierdo, perdón, está comprimido y colapsado, tanto que el aumento de densidad lo vemos como una banda retroexternal, pudiendo simular un engrosamiento pleural y por lo que tenemos que tener cuidado. La língula es el equivalente al lóbulo medio, pero en el pulmón izquierdo, con la diferencia de que no forma un lóbulo independiente delimitado por fisuras, sino que queda incluida en el lóbulo superior izquierdo, con el que además comparte un bronquio común, por lo que no es raro que una lesión endobronquial, ya sea un tumor o un cuerpo extraño o un moco, obstruya los dos, tanto el lóbulo superior izquierdo como la língula. Cuando la língula se colapsa, se desplaza inferior y medialmente, produciendo en la proyección posterior anterior una imagen de aumento de densidad en la base izquierda que borra el borde cardíaco izquierdo porque hace signo de la silueta con él. Al igual que en el lóbulo medio, la pérdida de volumen en la língula no va a producir cambios iliares, traqueales ni tampoco del hemidiafragma izquierdo. En la proyección lateral se visualiza un aumento de densidad lineal o triangular delante de la porción inferior de la cisura mayor, la cual va a estar desplazada anteriormente. He querido poner esta imagen de TAC para que veamos cómo el colapso de la língula está adyacente al borde cardíaco izquierdo y explica que haga
signo de la silueta con él y no seamos capaces de verlo en la proyección posterior. En esta otra imagen vamos a ver tanto el aumento de densidad en el emitor izquierdo, sobre todo en el vértice correspondiente al colapso del lóbulo superior izquierdo, como el borramiento del borde cardíaco izquierdo, que también indica que la língula está colapsada, que en este caso pues era por una tumoración endobronquial. Y en la lateral vamos a ver el desplazamiento anterior completo, tanto de su parte superior como de la inferior, de la cisura mayor. El lóbulo inferior izquierdo ocupa la parte posterior e inferior del emitor izquierdo y cuando se colapsa se retrae en dirección posterior, medial e inferior. El colapso de este lóbulo es frecuente después de una cirugía cardíaca, por lo que si el paciente tiene este antecedente tenemos que tenerlo en mente. En la proyección posterior anterior, el colapso del lóbulo inferior izquierdo se observa como una imagen de aumento de densidad en forma triangular retrocardíaca, sin que borre la silueta cardíaca, sin que borre el borde cardíaco izquierdo. Esta imagen es conocida como signo del velero o sail sign. Al igual que ocurre con el colapso del lóbulo inferior derecho, la parte medial del hemidiafragma izquierdo hace signo de la silueta con el lóbulo colapsado y no la vamos a ver. También se va a producir un descenso del hilo izquierdo, pero en este caso lo que ocurre es que no lo vamos a ver porque queda oculto por el lóbulo inferior colapsado y este signo se denomina signo del hilo oculto. También se puede producir un desplazamiento mediastínico hacia la izquierda que puede causar obliteración parcial del arco aórtico. Al igual que ocurre en el colapso del lóbulo inferior derecho, el lóbulo inferior izquierdo colapsado completamente puede simular una masa paravertebral izquierda al adoptar la cisura mayor izquierda una disposición paralela al borde cardíaco izquierdo, que ahora vamos a ver con ejemplos. En la proyección lateral, lo característico es un incremento de la densidad de forma triangular también en el seno costofrénico posterior. Y tenemos que tener cuidado de nuevo porque también puede simular un derrame pleural. En las imágenes vemos en todas el aumento de densidad retrocardíaco en forma de vela, por eso se llama signo de la vela o veil sign, con preservación del borde cardíaco izquierdo. En todos somos capaces de dibujar el borde cardíaco izquierdo. En la lateral es bastante sutil, pero si nos fijamos e intentamos ver los dos senos costofrénicos, vemos que solo somos capaces de ver con claridad uno, ya que el otro está ocupado por el lóbulo inferior izquierdo colapsado y lo vamos a ver como un aumento de densidad tenue ocupando ese seno. También nos tenemos que fijar, porque muchas veces nos va a dar la clave, en las vértebras más inferiores que tienen una densidad aumentada, cuando de normal, conforme vamos bajando hacia inferior en las vértebras, debemos verlas más radiolucentes, más negras. En esta última imagen, el lóbulo inferior izquierdo colapsado se ve como una imagen de alta densidad paraespinal, una banda, que puede simular pues, una masa paraespinal izquierda. Y aquí pues, he dejado la correlación de lo que estamos viendo, pero en el TAC. He querido dejar esta tabla a modo de resumen en la que se puede ver gráficamente las imágenes características que producen el colapso de los diferentes lóbulos, tanto del pulmón derecho como del izquierdo. Ya que hemos visto cómo se ve el colapso de cada lóbulo por separado, tenemos que saber que la pérdida de volumen puede darse de forma simultánea en varios lóbulos pulmonares, dando lugar a lo que se conoce como atelectasias combinadas o colapsos combinados. Lo más frecuente es el colapso combinado del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho, pero también hemos visto que no es raro que la língula y el lóbulo superior izquierdo se colapsen conjuntamente. En la imagen vemos en la proyección posterior anterior la cisura menor desplazada inferiormente formando una clara interfase con el lóbulo superior derecho que podría simular bien una elevación del hemidiafragma derecho o bien también un derrame pleural subpulmonar perfectamente.
pero también observamos el borramiento de la arteria pulmonar ipsilateral, así como del borde cardíaco derecho, que no lo vemos, y del hemidiafragma derecho, que tampoco lo vemos. Y en la lateral, como siempre, muy necesaria, vemos también los mismos signos de colapso del lóbulo medio y del lóbulo inferior derecho que hemos visto por separado, pero ahora lo vemos en conjunto. Aquí pues otra imagen muy similar con la cisura menor descendida y el borde cardíaco que no se distingue con claridad, ni tampoco el hemidiafragma derecho, que por estar haciendo signo de la silueta, tanto el lóbulo medio como el lóbulo inferior derecho, los cuales están colapsados, no somos capaces de verlos con claridad. Esta imagen, que es la que hemos visto hace un momento, es del colapso conjunto de la língula, borrando el borde cardíaco izquierdo y del lóbulo superior izquierdo, produciendo ese aumento mal definido en el emitora izquierdo. Las atelectasias segmentarias y subsegmentarias se ven con frecuencia en la atelectasia obstructiva de pequeña vía aérea, fenómenos de hipoventilación y sobre todo por impactos mucosos, y también en las atelectasias adhesivas. En la radiografía las vamos a ver como bandas opacas, estrechas y bien delimitadas, en número variable, de disposición horizontal, y normalmente van a estar localizadas en los lóbulos inferiores, en el lóbulo medio o en la língula. Tanto en la proyección lateral como en la posterior anterior vemos una banda opaca en el lóbulo superior izquierdo de bordes bien definidos y de disposición perpendicular a la superficie costal, que corresponde con una atelectasia segmentaria, en concreto del segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Y en esta otra vemos una atelectasia subsegmentaria adyacente a la cisura menor, también de disposición perpendicular a la superficie costal. Por último, el colapso pulmonar completo es la pérdida de volumen y colapso, como su nombre indica, de todo el pulmón y no solo de un lóbulo o de parte de él. En estos casos, las estructuras mediastínicas sufren un desplazamiento muy marcado hacia el pulmón colapsado, aunque si se acompaña de derrame pleural también marcado de gran volumen, vamos a encontrar las estructuras mediastínicas centradas. La causa más frecuente de este tipo de colapso, por lo que es importante saberlo, es el carcinoma broncogénico. Y en estos casos el TAC va a ser fundamental para demostrar la lesión causante. En la radiografía vemos claramente una pacificación completa, un pulmón blanco del emitórax derecho con una marcada desviación cardiomediastínica hacia el mismo lado por el colapso completo del pulmón. Y en el TAC pues se observa que lo está produciendo es una masa que se extiende sobre el lóbulo superior derecho y que oblitera completamente el bronquio principal derecho, produciendo una atelectasia obstructiva de todo el pulmón. Aquí pues vemos otra imagen muy similar, pero en el pulmón izquierdo, y en esta otra muy parecida con un desplazamiento mediastínico muy marcado hacia el lado derecho. ¿Qué conclusiones nos tenemos que llevar a casa? Pues que reconocer los patrones típicos de atelectasia pulmonar en la radiografía simple de tórax, la mayoría de los cuales son fácilmente identificables en un primer estudio si seguimos una sistemática de lectura correcta y se conocen los mecanismos básicos de colapso, es esencial para realizar un diagnóstico etiológico adecuado y evitar retrasos en el tratamiento del paciente. A su vez, esto reduce costes médicos y evita procedimientos innecesarios, algunos de los cuales pueden ser agresivos y por tanto no exentos de complicaciones para el paciente. Y que es importante comparar siempre con estudios previos si es posible y, mientras se pueda, hacer 2 proyecciones en la radiografía simple de tórax.